Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro cuarto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 9 de la mañana, hora centro de la República. Así que es tiempo de dar inicio a este cuarto espacio abierto. Siéntanse todos bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de llevar a cabo a lo largo de este cuarto espacio abierto. Nuevamente, siéntanse todos bienvenidos. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea para que tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en ciencia en inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa, trabajando, desarrollando una metodología para la enseñanza de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es al de la comunicación, aquí en Prepa en Línea C. Recuerden, no es presunción, es protocolo que debemos seguir. El propósito de esta sesión es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante esta segunda semana de trabajo de este módulo 7, por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y actividad. Ese es prácticamente nuestro propósito, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tema tenemos para esta sesión? Tenemos un tema que, de acuerdo a los reportes o el reporte que me compartieron los otros agentes educativos, varios de ustedes señalaban la necesidad o la importancia de explicarles cómo se utiliza el used to. Ok, pues bueno, ese tema es el estelar de esta sesión. Un tema que para algunos causa un poco de confusión, dado que de pronto tratamos siempre de traducirlo de manera literal, así como comúnmente lo aprendimos, porque he visto que algunos ya lo conocen. Y sí, o sea, sí funciona igual de esa manera, solo que cuando desconocemos ciertos componentes que ya tenemos desde nuestra lengua materna, de pronto no encontramos la estructura o no encontramos el tiempo gramatical o verbal que tanto estamos buscando por trasladar esta idea desde el español hacia el inglés. Bueno, ahorita habremos de descubrir cuál es la versión un tanto más apropiada del used to para con el español, para que también ustedes puedan ver la diferencia, ¿ok? Bueno, tengo aquí un organizador gráfico que les he venido mencionando, que es importante tomar notas. La escritura es extremadamente importante en prácticamente todos los procesos educativos y en la vida en general. De hecho, les hacía yo unos comentarios hace un momento a algunos estudiantes en torno o con relación a sus trabajos que me enviaron, donde encontramos todavía áreas de oportunidad que es natural. Estamos en un proceso de formación. Algunos dejaron de estudiar por bastante tiempo, pero esperamos que al paso de este proceso vayan mostrándose o vayan surgiendo estas mejoras que tanto estamos buscando. ¿Y a qué voy con esto? En la actividad integradora número 4, algunos me han dejado ver las áreas de oportunidad que tenemos, las carencias que tenemos en cuanto a la redacción en español. Y si desde el español tenemos carencias, esas mismas carencias las vamos a llevar hacia el inglés, las mismas prácticamente, porque es a través del español por el cual estamos interpretando el mundo en el que nos movemos prácticamente, ¿ok? Y la forma en cómo lo interpretamos y cómo establecemos nuestro discurso es la misma forma en cómo vamos a interpretar y establecer nuestro discurso hacia la lengua que estamos tratando de aprender. Entonces, yo los invito a que la lectura, si es que no les gusta leer, que es lo que me he encontrado comúnmente a lo largo de estos años, que a mí de hecho también en algún punto no disfrutaba de la lectura, yo les decían algunas otras generaciones, por cuestiones de entretenimiento o porque yo desea así sentarme y comprar un libro y ponérmelo a leer. No, me cuesta, no es posible, pero sí lo hago por trabajo, por cuestiones profesionales y ahí le encuentro un propósito y entonces lo disfruto porque estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿ok? Bueno, ¿a qué voy con esto? Termina siendo un gusto adquirido, pero también me di cuenta que podría solventar esta área a través de audiolibros, por ejemplo, o de podcast, pero podcast con contenido relevante y no solo chismes, sino aquel contenido que realmente te invite
a pensar, a reflexionar, a resignificar muchas ideas que quizás ya tenías implantadas, ¿ok? Bueno, si la lectura no es de su agrado, pues puede ser a través del uso de audiolibros, ¿ok? Quizás en algún momento donde estén trabajando o donde estén, no sé, en la casa haciendo el aseo o haciendo alguna otra actividad, pueden colocar un audiolibro para que pueda su cerebro a la par de que están haciendo quizás otra actividad, ir escuchando lo que está generando, ir escuchando ese audio para ir generando pues algunas ideas ahí importantes en su mente, ¿ok? Los audiolibros también son importantes, pero no solamente eso, sino la escritura misma, como les he venido mencionando. Escribir nos permite, como ya lo dije al principio, o no sé si ya lo dije, pero bueno, lo abordo, eh, nos permite organizar nuestra mente, aunque ustedes no lo crean. La escritura de manera continua nos permite reorganizar algunas ideas. Y de pronto, seguramente les ha pasado a ustedes, donde tienen esta sensación de no saber cómo explicarse. Dice, es que no sé cómo decirlo. Quiere decir que tenemos bastantes áreas de oportunidad todavía y necesitamos, con base, por ejemplo, de la formación académica, encontrar apoyo para poder expresarnos de mejor manera. ¿Ok? Bueno, este organizador puede apoyarlos en eso, a tomar sus notas, a organizar sus notas, que a la vez les ayudarán mucho en cuanto a sus mismos eh, estructuras mentales. ¿Ok? Muy bien, a ver. Nos movemos. Tengo aquí una pregunta y la pregunta dice, what is the used to and how do you use used to? La pregunta dice, ¿qué es el used to y cómo lo utilizamos? A ver, algo importante aquí. Si ustedes pueden ver y observar a detalle esta pregunta o este par de preguntas, van a encontrar que en la segunda pregunta está el use. Es el use antes del used to. Ok. Algunos tienden a confundir el used to con el use solito. Y son dos cuestiones distintas. Por un lado, el use, el que precede a used to, significa usar, utilizar. Mientras que used to significa, bueno, ahorita vamos a entrar a eso, tiene una aplicación un tanto distinta para un tiempo verbal, ¿ok? El primero, el use, sin el to, significa usar o utilizar, ¿ok? Ténganlo ahí en la mente. Bueno, yo los invito a aquellos que lleguen a ver este video que piensen, ¿qué es el used to? Si es que ya lo vieron en algún momento, en algún otro curso de inglés, en algunas otras sesiones, si es que ya lo vieron, pues pueden pensar con respecto a él, tratar de traerlo nuevamente a la mente y tratar de dar ahí una respuesta para ustedes mismos, para que el aprendizaje vuelva a venir, vuelva a hacerse presente y que podamos construir o que podamos comenzar a edificar con base en lo que ya hemos venido trabajando. ¿Ok? Bueno, pensemos. ¿Qué es el used to? ¿A qué me suena? Ya lo escuché, no lo escuché antes. Quizás tengo en mi mente un ejemplo acerca del used to. ¿Qué es el used to? ¿Ok? Muy bien. Nos movemos y vamos a encontrar una pregunta ya con relación a lo que vamos a aprender. Dice la pregunta, What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? A ver, cuéntame. ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Si sabes responder esta pregunta, ahí comenzaremos a darnos cuenta por nosotros mismos que este bendito used to tiene una aplicación en específico. Vuelvo a repetir, la pregunta dice, ¿qué solías hacer cuando eras niño? Ya estoy dando el significado prácticamente del used to. ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Cuéntame. Y de pronto vas a decir, yo solía jugar fútbol, yo solía jugar béisbol, yo solía jugar con mis amigos, yo solía estudiar inglés, yo solía ir de viaje, yo solía reír mucho, yo solía comer demasiado. ¿Qué solías hacer? Piensa. Cuando eras niño, ¿qué te gusta? De unos 7 años de edad, cuando ya tienes
pues un poquito más de conciencia en cuanto a lo que haces de manera pues un tanto deliberada o no, pero ya comenzamos a retener, a recordar de mejor manera. Ok, perdón, ¿qué solías hacer? Si ya tienes alguna idea en tu mente, comencemos entonces con lo siguiente. Y dice la oración, What did you used to do when you were a child? ¿Qué solías hacer cuando eras niño? Ok, necesitamos dos componentes básicos para construir prácticamente cualquier oración en inglés, siempre y cuando querramos construir afirmaciones. Si deseamos construir una afirmación, es decir, cosas como yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, ok, hay una forma en específico de poderlo hacer. Tenemos o requerimos al principio sujetos y verbos. Estos sujetos, que como ya lo señalé, son importantes en el inglés, se los he venido señalando a lo largo de estos espacios abiertos. Si nosotros queremos construir ideas en inglés, queremos construir oraciones en inglés, necesitamos pensar cómo es que estas ideas, cómo es que estas oraciones van a podernos ayudar. Como has dicho, cómo es que estas oraciones deben ser construidas, ¿ok? Y en inglés debemos utilizar sujetos siempre para poder indicar una acción. Los verbos en inglés por sí mismos no me indican más allá de solamente justo la acción, mientras que agregándoles el sujeto podemos ya tener esta conjugación que quizás tanto estamos buscando. Veamos, necesito sujetos y verbos. Y luego voy a necesitar que estos sujetos y los verbos vayan acompañados de algo para tener ya una formulación de mejor manera. Y entonces tengo, por ejemplo, I used to read a book. I used to listen to music. I used to study English. I used to watch TV. I used to talk to my mother. I used to look at. I used to dance. I used to go. I used to dance. I used to read. I used to listen. I used to study. I used to watch. I used to talk. I used to dance. I used to go. ¿Ya vieron? Repetí. Hice una segunda ronda con los mismos verbos, pero es para que se nos quede en la mente. Entonces, ¿qué hice? Agregué un sujeto. Dependiendo sobre quién quiero hablar de mí. I used to read. Quiero hablar de ti. You used to read. Quiero hablar de él. He used to read. Quiero hablar de ella. She used to read. Quiero hablar de eso. It used to read. Quiero hablar de nosotros. We used to read. Quiero hablar de ustedes. You used to read. Quiero hablar de ellos. They used to read. ¿Ya vieron? Bueno, importante diferenciar esto. Les decía en algún momento a algunos estudiantes, em, cuando estábamos aprendiendo este punto gramatical, que tenemos en español una estructura ya planteada hacia el pasado. Ya se las dije, de hecho, la semana o la sesión anterior. Decimos cosas como yo estaba jugando. Eso es pasado progresivo. Yo jugué. Eso es pasado simple del que vimos el día miércoles. Yo jugaba. Eso es el used to. Y dirán, no es cierto. A mí me dijeron que el used to es el yo solía. Es la misma, es el mismo significado. Yo solía jugar fútbol. Yo jugaba fútbol. ¿Cómo podemos saber que jugué y jugaba es distinto? Jugué me indica una acción simplemente, es decir, una acción que emergió, que apareció en algún punto del tiempo, en algún punto de la vida, y no me dice mayor información, salvo que apareció y desapareció. Jugaba quiere decir que esa acción fue recurrente en mi vida pasada, es decir, que fue un hábito. Pero quizás que hoy en día, es decir, hoy en el 2025, ya no existe. Ya no juego fútbol. Si yo digo, por ejemplo, yo reía, quiere decir que así fui de alguna manera, un hábito en mí también. Pero hoy en día, en el 2025, estoy amargado, por ejemplo. Ya no lo hago, ya no río como reía antes, ¿ok? Si yo quiero decir, por ejemplo, de los verbos que están aquí enfrente, yo bailaba, ¿ok? Y era un hábito en mi vida pasada.
Es decir, no la hice una vez porque me levanté a complacer a alguien, sino porque realmente era una costumbre en mí. Y entonces yo bailaba. Si hoy quiero decirlo, o más bien dicho, si hoy siendo el 2025, quiero reiterar o señalar que ya no lo hago, pues ya no existe más bien esa acción hoy en día, ya no existe. ¿A qué voy con esto? Que el used to señala actividades que en algún punto de nuestra vida fueron cotidianas, ¿ok? Fue un hábito, pero que hoy en día, en el presente, ya no existen. Ese es, digamos, el requisito básico para poder utilizar el used to, que esas actividades hoy en día ya no existen, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Algunos estudiantes, dado que tienden a traducir esto, decir yo solía, tienden a decir yo suelo jugar fútbol. El solía, en cuanto al inglés, el used to, solamente existe en pasado. No existe para hacer oraciones en presente. No existe para hacer oraciones en futuro. Solamente es una estructura del pasado. Entonces, vuelvo a repetir. En español tenemos una forma de narrar el pasado, entre otras tantas. Se la repito. Yo estaba jugando fútbol, eso es pasado progresivo. Yo jugué fútbol, eso es pasado simple del que vimos el miércoles. Yo jugué fútbol. Yo jugaba fútbol, es este. Jugaba, reía, dormía, estudiaba, iba. Ese es el used to. Y no en sí se los estoy tratando de clarificar para que forzosamente solo y únicamente de esa manera lo utilicen. Me refiero a que siempre tengan que traducirlo a jugaba, reía. No, no es necesario. Pero sí se tienen que hacer conscientes de que ese término, de que esa forma de narrar el pasado existe, ¿ok? Entonces, dado que existe, tenemos que tener conciencia de ello. Lo digo, por ejemplo, hay alumnos que luego suelen decirme, sobre todo en la presencialidad, ¿cómo digo yo jugaba fútbol? Y les digo, I used to play football soccer. Y dicen, no, ese es el solía, no, ¿cómo digo yo jugaba? Y les digo, es el mismo, es exactamente el mismo. Por eso es importante saber que el used to lo podemos interpretar de esa manera, pero también lo podemos interpretar literal y decir yo solía jugar fútbol soccer, pero también puedo decir yo jugaba fútbol soccer, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo quedaría una oración con esto? Digo, I used to listen to music. Yo solía escuchar música, pero también puedo decir yo escuchaba música. I used to go to school in the afternoon. Yo solía ir a la escuela en las tardes. Pero también puedo decir, yo iba a la escuela en las tardes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les pido que hagan ya que están allí en casita? Traten de buscar alguna de estas ideas, de que en su libreta, en alguna hoja, con su pluma, con su lápiz, con su bicolor, con lo que ustedes gusten y manden, pero comiencen a escribir. Traigan a su mente una idea. Yo les decía en algún momento a algún estudiante que me decía que cómo le podía hacer para aprenderse todas las estructuras gramaticales de mejor forma. Y es un tip que alguna vez alguien me dio cuando estaba estudiando la licenciatura y se me quedó siempre en la mente y me di cuenta que por lo menos para mí funcionaba y para esa persona también funcionaba. No sé si funcione para ustedes, pero es una manera de acercarnos a las estructuras gramaticales. Aprendernos cada estructura con una misma idea. Por ejemplo, jugar fútbol. Si se dan cuenta, es la idea que más utilizo porque está ahí constantemente en mi mente y me permite ir comprendiendo cómo funcionan el resto de los tiempos gramaticales. Jugar fútbol. En presente digo, yo juego fútbol. En inglés, I play football soccer. En pasado, yo jugué fútbol. En inglés, I played football soccer. En pasado progresivo, yo estaba jugando fútbol. En inglés, I was playing football soccer. Con el used to, yo jugaba fútbol. I used to play football soccer. En futuro, yo jugaré fútbol. I will play football soccer. Con el be going to, voy a jugar fútbol. I am going to play football soccer. Con modales. I can play football soccer. Con otros tantos modales como could, como should y como otros tantos, lo puedo utilizar. Pero si se dan cuenta, es la misma idea. Lo único que estoy haciendo es llevarla a cada una de esas estructuras. Y algunos dirán, ¿y ya con eso me voy a comunicar en inglés? No, no necesariamente. Pero sí te ayuda a entender cómo cada una de estas estructuras gramaticales funcionan
y en algún punto puedes ir cambiando ingredientes para comunicar las ideas que tanto estás buscando comunicar, ¿ok? Entonces ya no solamente decir yo juego fútbol, quiero decir que yo estudio inglés y dirás, ¿pero qué le voy a cambiar? Pues vas a cambiar a play por study, vas a cambiar fútbol por English, pero sabes en qué orden puedes ir colocando esos componentes, ¿ok? Entonces mi recomendación, el tip que les podía dar, que no es mío, en algún punto alguien me lo compartió, es ese. Traten de buscar una idea con la cual puedan ir comprendiendo el resto de las estructuras gramaticales y simplemente van moviendo esa idea en función de cada una de esas estructuras, ¿ok? Muy bien. Tengo aquí una imagen. Esta imagen tiene un personaje. Este personaje es una caricatura, un anime, dirán algunos estudiantes. Yo no sabía que era un anime. Yo veía la caricatura cuando era chico, cuando era niño, hace una vida. Pero por mi mente jamás pasó este término de que esto era un anime. Pero bueno, digamos que es una caricatura, cartoon. Esperemos no se ofendan aquellos que les gustan los animes, pero digamos que es una caricatura. Bueno, ¿qué necesito hacer? Necesito expresar que yo solía ver esta caricatura. Tengo ahí el verbo en amarillito junto a la imagen y dice watch. ¿Cómo puedo llevar esta palabra hacia una idea completa? ¿Cómo puedo decir yo solía ver Dragon Ball Z? Ok, vamos avanzando. Vean, puedo decir I used to watch Dragon Ball Z, si es que lo quiero dejar en español. I used to watch Dragon Ball Z. Ahora, quiero hacerlo de mejor manera y agregarle algo antes. Puedo decir, when I was a child, I used to watch Dragon Ball Z. ¿Ok? A ver, veamos. Nos vamos moviendo para que ustedes vayan practicando. Tengo aquí otra caricatura. En inglés se llama Top Cat, en español le llamamos Don Gato. ¿Cómo puedo decir que Don Gato, o más bien dicho, que yo solía ver Don Gato cuando era niño? Ok, when I was a child, I used to watch Top Cat. ¿Cómo sería en inglés? Bueno, digo, when I was a child, I used to watch Top Cat. Cuando era niño, solía ver Don Gato, perdón. Seguimos con otro más. Tengo ahora otra caricatura, un tanto conocida, hasta película hay de esta, y se llama The Flintstones. Y el verbo es el mismo, watch. ¿Ya vieron cuál es el patrón a seguir? Compártanme, digan. Cuando era niño, yo solía ver los Flintstones, los Picapiedras. Cuando era niño, yo veía los Picapiedras, que será la otra traducción que tanto les vengo enfatizando. ¿Cómo quedaría? Ayúdense ustedes mismos para que vayan construyendo estas oraciones. Y entonces digo, when I was a child, I used to watch the Flintstones. Cuando era niño, yo solía ver a los Flintstones. ¿Ok? Perfecto. Cops and Robbers. When I was a child, I used to watch. No, ¿verdad? When I was a child, I used to. ¿Ya vieron el verbo? Exacto. Play. When I was a child, I used to play Cops and Robbers. Cuando era niño, yo solía jugar policías y ladrones. Cops and Robbers. When I was a child, I used to play Cops and Robbers. Vea, la tengo desordenada esta idea. ¿Cómo quedaría esta idea si busco ordenarla? Busquen los componentes, traten de traer a su mente y vayan ordenándolos. ¿Qué voy a colocar primero? When, después de eso, I, luego was. Y entonces digo when I was. ¿Qué me falta? A child. Y entonces digo when I was a child, luego I used to play caps and rubbers. ¿Ok? Muy bien, entonces digo, when I was a child, I used to play caps and rubbers. Perfecto. Sigamos avanzando. Tengo otra imagen y tiene un verbo. El verbo es play. Y digo lo siguiente. When I was a child, I used to play football soccer. Tengo los componentes ahí enfrente. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería el primero? When I was a child. I used to play football, soccer. ¿Listos? Perfecto. Muy bien. Entonces digo, when I was a child,
I used to play football soccer. Muy bien, voy con uno más. Tengo un verbo y este es cry, llorar. Quiero decir que cuando era niño yo lloraba. Quiero decir que cuando yo era niño yo solía llorar. Les vengo enfatizando estas dos formas de traducirlo para que lo tengan en la mente. Cuando yo era niño yo solía llorar. Cuando yo era niño yo lloraba. ¿Cómo lo digo en inglés? Escríbanlo por ahí. When I was a child, I used to cry. Pero no solamente solía llorar, sino solía llorar mucho. When I was a child, I used to cry a lot. Es decir, no solamente lloraba así de que se me salió una o dos lágrimas, sino era hasta intenso en el llanto. When I was a child, I used to cry a lot. ¿Ok? Muy bien. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos una idea de cómo crear afirmaciones, ahora es tiempo de aprender a crear negaciones. Hay una forma en específico de decir no en este tiempo gramatical que ya la aprendimos el día miércoles. Recuerden que cada estructura gramatical tiene sus propias formas de decir no. En presente simple tengo el do más el not. En presente progresivo tengo el is, el am y el are más el not. El presente progresivo, más bien, perdón, el pasado progresivo tengo al was o al were más el not. Este tiempo gramatical, si es que ya recordaron un poquito de lo que vimos el día miércoles, tiene su propia forma de decir no. Es un auxiliar que utiliza otra palabra que tiene 3 letras. ¿Cuál es esa palabra? Piensen. Esa palabra va a aparecer prácticamente en cada una de las estructuras gramaticales que ustedes vayan aprendiendo, sobre todo al momento de crear negaciones. Y entonces puedo decir, I did. ¿Ya lo recordaron? Exacto. Y digo, I did not. Pero hay algo importante aquí. A ver, algunos estudiantes tienden a omitir el uso del used to y dicen I did not read, I did not listen o en contracción I didn't. Ok. Aquí no lo podemos omitir porque ese es el used to es el estelar prácticamente de nuestro trabajo o de nuestra estructura gramatical en conjunto con el verbo, que es lo que luego les pregunto, ¿cuál de los dos es más importante, el used to o el verbo? Y algunos dicen, no, pues el verbo, no, pues el used to. No, los dos son importantes porque en conjunto los dos nos dan la idea que tanto estamos buscando transmitir. En español le llamamos paráfrasis verbal y tenemos muchas de esas. Tenemos cosas como yo puedo jugar. Y luego les pregunto, ¿cuál es más importante, poder o jugar? Y algunos dicen, no, pues poder, no, pues jugar. No, los dos son estelares, son importantes porque ambos en conjunto dan la idea que estoy tratando de compartir con alguien. Yo puedo jugar, muy distinto a decir yo puedo, muy distinto a decir yo juego. Estoy señalando que yo puedo jugar, ambos se complementan, ¿ok? Muy bien, aquí sucede algo similar. El used to más el verbo en conjunto dan la idea que tanto estoy buscando. Bueno, vean la estructura que está aquí enfrente. En afirmación digo, I used to play football soccer. En negación, requiero borrarle la D al used to. Y se la borro porque ya tengo el did y tengo pues el auxiliar estelar de esta estructura gramatical que solamente aparece en negación en pregunta. ¿Okay? Recuerden que en afirmaciones no aparece. Bueno, digo entonces, I did not used to read. I did not used to listen. I did not used to study. I did not used to walk. I did not used to dance. I did not used to go. Y algunos me dicen, es que así no dicen los gringos. Ellos no dicen I did not. Vuelvo a repetir, en algún punto creo que se los dije. Estamos en un nivel básico de inglés. Por ende, es importante aprendernos los componentes de manera completa. Lo mismo sucede con nosotros cuando hablamos de manera cotidiana, en la calle, con un amigo. Tendemos a hacer algunas contracciones, tendemos a omitir algunas letras. Y esto facilita de alguna manera nuestra comunicación, pero en ámbitos formales siempre es importante mantener de manera completa las estructuras. Igual en inglés, de hecho, en un inglés académico, formal, es muy difícil que encuentren contracciones. Las contracciones no son permitidas, no son bien vistas en la formalidad. Sí, digamos, en el día a día, pero en una carta, en un escrito, de manera formal, no son bien vistas. Entonces es importante aprendernos eso, para que una vez que ya tenemos completo en nuestra mente este concepto, esta idea más bien,
Ya podemos comenzar después quizás a comprender otros datos, ¿ok? Bueno, entonces digo, I did not used to listen to music. I did not used to go to school. Y entonces digo, yo no solía ir a la escuela, yo no solía escuchar música, yo no solía estudiar, yo no solía hablar, yo no solía bailar, yo no solía ir, yo no solía hacer algo. ¿Qué no solía? Ah, pues no solía leer. ¿Qué no solía? Ah, no solía escuchar. ¿Qué no solía? Ah, no solía estudiar. ¿Qué no solía? Ah, no solía esto. Vuelvo a repetir, al used to le vamos a quitar la D. Y es importante quitarle la D, vuelvo a repetir, porque ya tenemos al did. Y el did nos está apoyando, es un auxiliar. Su mismo nombre lo dice, nos está auxiliando. ¿Ok? Muy bien. Los invito a que ustedes mismos redacten alguna idea en negación, que coloquen ahí con sus propias palabras algo que no solían hacer cuando eran niños. ¿Qué no solían hacer? Seguramente dirán algunos estudiantes en otro grupo, ah, pues yo no solía comer verduras. ¿Eso puedo expresarlo con el used to? Sí, ya lo estoy diciendo desde el español. Yo no solía comer verduras. Ah, pues yo no solía hacer ejercicio. Yo no solía estudiar inglés. Yo no solía estudiar francés. Yo no solía, no sé, bañarme continuamente, diría un alumno en alguna otra sesión. Yo no me solía bañar, no me gustaba bañarme. Era un hábito, una costumbre en él, pues sí, prácticamente se volvió un hábito. Y cada vez que su mamá le decía bañar, pues se echaba a correr, se escondía. Muy bien. ¿Qué no solían hacer ustedes? Piensen. ¿Qué no solían hacer? Cuéntenme. ¿Qué no solían hacer? Ok, si ya tienen esa idea, si ya está escrita en su libreta, en una hoja, en algún espacio donde estén tomando notas, pues nos vamos moviendo. Recuerden quitarle la D y agregar los verbos de manera directa. Muy bien, a ver, veamos. Quiero decir que yo cuando era niño, yo no solía ver alguno de estos o hacer alguna de estas acciones. ¿Cuál podríamos utilizar? Pensemos. ¿Qué podrá decir con los que estaban con un balón? Están jugando, ¿no? Con los que dicen Caps o Robbers, ¿qué están haciendo? Jugando. Top Cat, ¿qué hicimos con eso? Observar o ver. Flintstones, ¿qué hicimos con eso? Ver o observar. Esos son los verbos que podríamos utilizar y entonces podríamos decir, when I was a child, I didn't used to play football soccer. When I was a child, I didn't used to play Caps and Robbers. When I was a child, I didn't used to watch Top Cat. When I was a child, I didn't used to watch the Flintstones. Alguna de esas quizás no solían hacer o no solían llevar a cabo. Muy bien. Si ya tenemos afirmaciones, si ya tenemos negaciones, ahora es tiempo de entrarle a las preguntas. Y aquí viene algo muy interesante, que de pronto, dado que se casaron tanto con la manera de hacer preguntas en presente, piensan que el do va a aparecer en todos lados. Me ha tocado ver varias tareas donde colocan do por donde sea. El do es para hacer preguntas de un tiempo verbal en específico, que ese es el presente simple. No existe para ninguna otra forma de preguntar, me refiero a otro tiempo verbal, solo y únicamente para el presente simple. Aquí vamos a utilizar el que ya conocemos, que es el did. Ese bendito did es el que va a encabezar la oración. Después del did voy a colocar sujetos. Después de los sujetos voy a colocar used to. Después del used to voy a colocar un verbo en forma simple, complemento y una pregunta. En ese orden tienen que aparecer estos componentes. Y entonces voy a decir, did I used to read? Did you used to read? Did he used to read? Did she used to read? Did it used to read? Did we used to read? Did they used to read? Depende de quién o sobre quién quiero hablar o mencionar, ¿ok? Esto es importante porque en algunas ocasiones cuando les digo hagan una pregunta hacia mí y dicen, did I used to read? Ok, sí y no, es decir, la pregunta dice, oye, ¿solía leer? Está estructurada así, pero va en relación a ti y sería pensar yo mismo, si es que te conocí en algún momento, decir, no, pues sí, sí, solías leer. Pero si lo que yo quiero hacer es preguntarme a alguien más, ese I no funciona, necesito cambiarlo y ponerle el you, porque a lo mejor voy a hacer una pregunta a la persona que está enfrente sobre él mismo, sobre ella misma. Entonces digo, did you used to read? Lo mismo que hacemos en español. Por eso siempre les digo que cuando hagan preguntas y desde el español, que algunos utilizan traductor y las llevan hacia el traductor, colóquenle desde las preguntas a los sujetos, no las dejen de manera ambigua y digan, ¿solías tú ver la televisión? Y algunos dicen,
¿Puedo omitir el tú? Sí, pero si estás aprendiendo inglés y de pronto quieres hacer lo mismo que haces con español y ponerle, ¿solías aprender inglés? ¿Quién? ¿Solías aprender inglés? Y dices, pues tú, ok, ¿tiene sentido? Sí. La situación es que cuando utilizas el traductor, de pronto el traductor va a encontrar algunas ambigüedades, como por ejemplo, yo solía estudiar, yo solía estudiar. Usted solía estudiar. Él solía estudiar. Ella solía estudiar. Eso solía estudiar. Él solía, así solito, si no le pongo sujeto, se lo puedo atribuir a varios sujetos. Yo solía, usted solía, ella solía, él solía, eso solía. ¿A qué voy con esto? Para no confundirlos. Desde que establezco preguntas en inglés le pongo los sujetos para que no confundamos o no se confunda y puedan tener una mejor traducción si es que son amantes del traductor. Bueno, digo, did you used to listen to music? Did you used to go to school? Did you used to listen to music? Did you used to go to school? ¿Solías escuchar música? ¿Solías ir a la escuela? ¿Qué solías hacer? Cuéntame, ¿qué solías hacer? Muy bien, a ver, quiero hacer una pregunta con estos componentes y quiero preguntar si solías cuando eras niño. ¿Cuál de estas puedo colocar? Jugar, observar, pelear, por ejemplo. Did you used to fight when you were a child? Did you used to play football soccer when you were a child? Did you used to play cops and robbers when you were a child? Did you used to watch Top Cat when you were a child? Did you used to watch the Flintstones when you were a child? ¿Qué solías hacer? Cuenta, como pregunta. ¿Ya vieron dónde lo coloqué? Muy bien. Ahora, hay otro tipo de preguntas y este tipo de preguntas causan conflicto a algunos estudiantes dado que tienden a mover ingredientes. Y si ustedes se han dado cuenta, desde la sesión 1 hasta esta sesión les he venido mencionando que tomen como base las preguntas que aprendieron a hacer en la sección de sí, ¿no? Ese tipo de preguntas les van a terminar dando bastante apoyo y van a terminar haciendo cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Vean, esto es la base de lo que aprendieron previamente. Did I, did you, did he, did she, did we, did we, did you, did they. Ahora, esto que está aquí me va a servir, como ya lo mencioné, como base para simplemente agregarle una WH. Y digo ¿qué? What. ¿Dónde? Where. ¿Cuándo? When. ¿Cómo? How. ¿Quién? Who. ¿Por qué? Why. Depende qué quiero obtener. ¿Quiero obtener información general? ¿Qué? ¿Quieren tener información de un lugar? ¿Dónde? ¿Quieren obtener información de temporalidad? ¿Cuándo? ¿Quiero obtener información de formas, maneras? ¿Cómo? ¿Quiero obtener información de personas? ¿Quién? ¿Quiero obtener razones, motivos de por qué algo es, o existe, o fue, o se hizo? Why. Entonces, dependiendo de qué quiero preguntar, digo, who did you used to listen to music with? Ese who with lo vimos en sesiones anteriores. Ese what for lo vimos en sesiones anteriores. Who with, ¿con quién? What for, ¿por qué? Perdón, ¿para qué? Sería la traducción. Y digo, ¿con quién solías escuchar música? ¿Para qué solías escuchar música? ¿Ok? ¿Qué tipo de preguntas se les viene a la mente a ustedes? ¿Qué me podrían preguntar? ¿Qué solías escuchar? What did you used to listen to? ¿Qué solías ver? What did you used to watch? ¿Qué solías bailar? What did you used to dance? ¿Dónde solías bailar? Where did you used to dance? ¿Cuándo solías bailar? When did you used to dance? ¿Cómo solías bailar? How did you used to dance? ¿Quién con quién solías bailar? Who did you used to dance with? ¿Para qué solías bailar? What did you used to dance for? ¿Por qué solías bailar? Why did you used to dance?
Dependiendo qué querramos preguntar, vamos a establecer alguna de estas. Yo los invito a que construyan alguna. Si tienen la duda, pueden escribirme. Dicen, a ver, asesor, esta pregunta que hice está correcta. Utilicé el used to. ¿Qué componentes tiene que llevar el used to? Con preguntas, por ejemplo, de WH, pues una pregunta con WH, es decir, que inicie con una WH. O como con how, que no es en sí una WH desde el inicio, es una HW, dirán. Lo digo porque algunos me dicen, es que how no entra ahí porque es HW. Bueno, se refiere a que esos componentes están dentro de estas preguntas, ¿ok? Seguido de eso voy a colocar did. Después de eso voy a colocar un sujeto. Luego un verbo, o más bien dicho, used to, más un verbo. Y por último voy a cerrar mi idea con un complemento y una question mark. Entonces, ¿qué quisiera yo preguntar? Veamos. What did you used to? Y quizás con estos mismos repitiéndolos. Hey, what did you used to play when you were a child? ¿Qué solías jugar cuando eras niño? What did you used to dance when you were a child? ¿Qué solías bailar? Dependiendo qué quiero hacer. ¿Ok? Veamos. Tengo aquí algunos ejercicios que les van a ayudar a ustedes a ir descifrando. Si gustan de tener aquí el video y tomar nota de esto para que sepan qué tienen que hacer, pues sería muy bueno. Lo que tienen que hacer es ordenar esta primera oración. Vean los componentes que están ahí. Vean. Primero, identifiquen si es una afirmación, si es una negación o si es una pregunta. Empecemos buscando si es una pregunta. Si es una pregunta, tiene una question mark dentro de sus ingredientes. ¿Es una pregunta? ¿Tiene una question mark? Sí, sí tiene. Ok, digamos que no la tiene y estoy buscando si es una negación. Busco si tiene un not. ¿Tiene un not? No, no tiene. Entonces no es una negación. Busco algún otro componente que me dé idea de esto si es una afirmación. Veo si el used tiene una D. No, no tiene. Como ya vi que tiene una question mark, entonces esto es una pregunta. Bueno, entonces, en ese orden tendré que llevar, o más dicho, tendré que ordenar de la manera en cómo se estructura una pregunta, sí tendré que ordenar esta idea. Y entonces diré, who did you used to when you were a child? La respuesta, who did you used to when you were a child? ¿Qué era? ¿O cuál es la respuesta? Teníamos ahí algunos sujetos. ¿Cuáles sujetos teníamos ahí? Who did you used to watch when you were a child? Ok. Nos seguimos moviendo. Tengo otra. ¿Qué es? ¿Una pregunta? ¿Una negación? ¿Una afirmación? ¿Qué es? A ver, cuéntenme. Si veo que tiene una question mark, quiere decir que es una pregunta. En ese orden lo tengo que colocar. Y entonces digo, where did you used to play when you were a child? ¿Dónde solías jugar cuando eras niño? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas o preguntas con respecto a estos temas que acabamos de ver? Cuéntenme. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirme al chat, pueden escribirme al correo electrónico y con toda confianza, de verdad, a todos les doy respuesta. Si me escriben en el transcurso del día, o más bien si me escriben en la mañana, que es donde estoy disponible prácticamente sin ninguna traba, de 7 a 11, prácticamente toda la mañana, pero coloco ese horario porque ese horario estoy aquí sentado enfrente a la computadora, revisando, trabajando en sí. Después de eso, pues ya comienzo a hacer otras actividades, por la tarde otras más. Pero en ese horario justo, aquí estoy pendiente para darle respuesta, ¿ok? Pero si aún así tienen dudas o preguntas y no se pudieron conectar en ese horario, pueden escribirme en el horario que ustedes gusten y manden. Si es que es muy urgente, escríbanme al correo electrónico y coloquen ahí urgente para que pueda yo revisar de qué se trata y darles prioridad y respuesta de manera pronta a lo que están buscando. Sean muy específicos en lo que me señalan ahí para que pueda yo apoyarlos, ¿ok? De pronto algunos me dicen, es que no le entiendo. ¿A qué no le entiendes? A mí, a la plataforma, a la tarea, ¿a quién no le entiendes? Y aquí es importante, algunos tienden a señalar que, por ejemplo, cosas como, es que usted no me explica. Ok, vuelvo a repetirles, si no es que me quite responsabilidad de mis manos. Recuerden que mi labor es orientarlos, guiarlos en el proceso. Y su labor, evaluar y otras tantas. Su labor, la de ustedes, su responsabilidad es estar en contacto con la plataforma porque esa es su fuente primaria de información. Estar en contacto con la plataforma porque es la fuente que les brinda todo lo necesario. Estar en contacto con la plataforma y con sus contenidos porque es su profesor de inglés y lo ven de esta manera, así como prácticamente su profesor en cualquier otra asignatura. Es la plataforma. Y si aún así hay dudas o
o cosas que siguen brincando ahí en la mente, pueden contactar al asesor. Y si aún así hay dudas, pueden venir a los espacios abiertos. Y si aún así hay dudas, pueden indagar por ustedes mismos qué es lo que se está buscando, desarrollar este aprendizaje un tanto independiente, autónomo, y que les permite a ustedes también a base del descubrimiento ir aprendiendo nuevas cosas. ¿Ok? Estamos aquí a la par o a la mano, más bien dicho, cercanos a ustedes, para llevarlos, para guiarlos y ver que no se salgan del camino y redirigirlos de alguna manera. ¿Ok? Bueno, dudas o preguntas, háganmelas saber. Bueno, a ver, seguimos entonces. Les decía este mismo ejemplo, ya se los mencioné previamente, que es el solía. Importante tenerlo en cuenta. Vean, si nosotros nos enfocamos solamente en la oración final, no vean del primer recuadro, solamente vean la oración final, no vean la previa, la oración final donde dice solía jugar fútbol, véanla. Si le quito la idea que está en inglés, I used to play soccer, si le quito lo previo que da explicación, o las previas oraciones más bien, y solamente me enfoco en solía jugar fútbol, ese solía jugar fútbol, sin mayor contexto y solamente colocarlo al traductor, el traductor no va a saber de quién le hablo. Yo solía, usted solía, él solía, ella solía, eso solía. ¿Qué necesito hacer desde el español? Colocarle el yo. Si es que voy a hablar de yo solía jugar. Colocarle el usted, si es que vas a hablar de usted, usted solía jugar fútbol. Colocarle el él, si es que él solía jugar fútbol, él lleva apóstrofe, ¿ok? Él lleva ahí una, lleva tilde. Él solía jugar fútbol. Ella solía jugar fútbol. Eso solía jugar fútbol. Se lo coloco desde ya, desde el momento que redacto. Si a mí se me ocurre la brillante idea, como lo vengo diciendo, de solamente colocar verbos sin sujetos, el traductor o yo mismo me voy a confundir porque no voy a saber de quién estoy hablando. Y sobre todo para la actividad integradora número 4, esto sucede muy común y me tiendo a dar cuenta que se aterroriza el traductor, porque como no le colocaron los sujetos a las preguntas en español, el traductor se confunde, o no se confunde en sí, pero dentro de su base de datos tiene opciones y elige alguna, y de pronto veo que las oraciones tienen they cuando estaban hablando de ustedes, o tienen he cuando estaban hablando de yo, o tienen esto, por ejemplo, tienen they cuando quieren hablar de ustedes, o you cuando quieren hablar de, o I cuando querían hablar de él, y eso quiere decir, sobre todo, que fue mal redactada desde el español y que al momento de llevarla hacia el traductor no supo o dentro de sus opciones solamente eligió y colocó. Entonces, desde el español, corrijan esto y coloquen desde ya, desde el inicio de su oración, a los sujetos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de verbos necesitamos utilizar con el used to? No necesito verbos en pasado. Aquí no se van a necesitar, se necesitan para lo que vimos el día miércoles. Yo jugué, yo corrí, ahí sí. Para esto no se necesitan, porque ya tengo el used to, solamente voy a agregarle un verbo en forma infinitiva. Suena igual en español, yo solía, eso está conjugado, jugar, correr, dormir, estudiar, ir, está en infinitivo. Lo mismo va a suceder en español. I used to open, I used to love, I used to accept, I used to dare, I used to hurry, I used to play, I used to dance. Eso es en infinitivo, solamente se los agrego y digo cosas como I used to help my father. Yo solía ayudar a mi papá. I used to dance. I used to study. I used to play. I used to. Eso solo, ¿ok? Va a ser lo mismo con verbos irregulares. No necesito en sí los verbos irregulares en pasado. Voy a volver a traer los infinitivos, es decir, I used to hear, I used to dance, I used to study, I used to play, I used to... Depende del verbo que quiera utilizar, ¿ok? Muy bien. Si quiero hacer preguntas, ya no voy a necesitar el used con D, sino le voy a quitar la D y voy a decir I didn't use to help my mother. I didn't use to help my father. I didn't use to open. I didn't use to love. I didn't use to observe. I didn't use to push. I didn't use to wish. Didn't use. ¿Puedo decir did not? Sí, sí pueden, sin ningún problema. ¿Ok? Seguimos. Si quiero hacerlo con verbos irregulares, es el mismo patrón a seguir. I didn't use to hear, I didn't use to build, to find, to have, to send, to lose, to learn, to live. ¿Ok? ¿Qué más? Digo, did you used to help your father?
¿Solías ayudar a tu papá? Did you used to help your father? ¿Solías escuchar a tu papá? ¿Qué voy a hacer? Voy a colocar el did al principio, son las preguntas que ya les dije que son de sí y de no, y voy a mantener al used to sin la de. No necesito a la bendita de después de use, porque estoy preguntando o en su defecto quizás negando, y en preguntas y negaciones existe el did, ¿ok? Muy bien, lo mismo va a suceder con verbos irregulares, siguen exactamente el mismo patrón. ¿Listos? Muy bien. Entremos a su actividad integradora número 4. Algo importante que veo que está sucediendo y sucede siempre en la mayoría de las generaciones y a veces me llama mucho la atención y les hago varias recomendaciones porque me deja ver que hay varias áreas de oportunidad. La indicación es clara, aunque ustedes creen que es ambigua, no lo es. Y no me río en sí de burla, sino sucede que muchos estudiantes, o varios estudiantes, dado la premura, las prisas por hacer las tareas, no ponen atención en la indicación. La indicación está en inglés y en español. La indicación en inglés dice write 10 questions. En español dice escribe 3 preguntas. Escribe 10 preguntas, perdón. ¿Cuántas preguntas tienen que escribir? 10. No dice 5, no dice 6, no dice 3, dice 10. ¿En qué forma? En pasado simple. No dice en presente con do, no dice en futuro con will, no dice con auxiliares como can, no dice eso. Dice 10 en pasado simple. Y el pasado simple se escribe con did o con las WH más el did. Esas son los tipos de preguntas que tienen que aparecer, o en su defecto, con was o were, que también son del pasado, pero es del pasado del verbo to be, pero eso es pasado, ¿ok? 10 en pasado. ¿A qué voy con esto? Tareas que ya he revisado, que ya les mandé la notificación, que por favor la corrijan y la reenvían. Recuerden que tienen esa opción, siempre y cuando sea primer envío y obtengan calificación reprobatoria, pueden hacer un segundo envío, ¿ok? Corrijan, ya les puse ahí lo que tienen que corregir. Ahora, son 10 preguntas en pasado. No con will, no con can, no con should, no con good, no con do, no con is, no con are. Es con la WH en su defecto, más el did o es el did solito. Ejemplos, vean. When did you move to this city? ¿Cuándo te moviste a esta ciudad o cuándo se movieron a esta ciudad? Did, está ahí el did. Son 10 preguntas en ese tono, en pasado. No cualquier tipo de preguntas, que es lo que veo que varios están haciendo, solamente están haciendo preguntas por hacer. Y recuerden que esas preguntas son la base de los siguientes apartados de la tarea. Es decir, que después tienen que hacer, obviamente después de obtener las respuestas, tienen que hacer una línea del tiempo. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos paso a paso. Son 10 preguntas con su versión en pasado. No toda la tarea va en, perdón, con su versión en español. No toda la tarea va en español o con una versión en español. Solamente los apartados que piden versión en español. Y con las preguntas piden la versión en inglés y la versión en español. Con las respuestas piden la versión en inglés y la versión en español. En la segunda sección de respuestas no pide que hagan más preguntas, solo pide que pongan las respuestas, es decir, que vayan y que hagan la entrevista. Una vez que obtengan las respuestas, llévenlas a la segunda sección y colócanlas tanto en inglés como en español. Me dicen algunos, es que mis familiares no saben inglés, no te preocupes, puedes hacer la versión en español, simplemente dale la traducción hacia el inglés, ¿ok? Repórtalas de manera directa, no le hagas tantas variaciones, no pongas mi mamá dijo, nada de eso, estamos en un nivel así con la iglesia, así como tuviste la información, así tráela. Si tu mamá dijo yo jugué fútbol, así, yo jugué fútbol. Palabra por palabra, llévala a tu trabajo, ¿ok? Entonces son 10 preguntas en inglés con su versión en español, 10 preguntas en inglés en pasado simple con su versión en español. Después hacen la entrevista y hacen la respuesta, o más dicho, traen las respuestas, las 10 respuestas, tanto en su versión en inglés como en su versión en español, ¿ok? Eso es lo que pide. Les pide hacer una línea del tiempo. Y aquí viene algo importante que veo que varios están cometiendo un grandísimo error. La línea del tiempo tiene que llevar 3 cosas, una imagen, la fecha y el texto, o el texto y la fecha, pero esos 3 componentes tienen que estar. Pueden bajar imágenes de internet, no hay ningún problema, coloquen una fecha, coloquen ahí una frase alusiva a lo que está sucediendo en esa imagen. No es necesario que redacten todo el párrafo que a lo mejor les dieron como respuesta, no, solamente una idea clave que marque cada uno de esos eventos. Recuerden que cuando hagan sus preguntas, esas preguntas para que les puedan ayudar de mejor manera,
que vayan de manera cronológica, que a lo mejor le preguntas, ¿cuándo naciste? Ok, desde ahí parte tu línea del tiempo. Piensa en cómo vas a concluir. ¿Y cuándo te casaste? Perfecto. Ahora, en el intermedio tiene que haber otras tantas preguntas que llevaron desde que nació hasta que se casó. Y no su línea del tiempo que empiece con que vivió en tal día y luego que nació en tal año y luego que hizo tal cosa y la línea del tiempo va de aquí para allá, de allá para acá, ¿no? En un punto de inicio y así va de manera lineal, si lo ven de esta manera, haciendo su recorrido hasta el último momento. Piensen qué tipo de preguntas van a agregar para esta línea del tiempo que justo les ayuda a iniciar desde un punto y a concluir en otro. Eso es, imagen, texto y fecha, o imagen, fecha y texto, ¿ok? Muy bien. Pueden hacer la línea del tiempo en cualquier tipo de herramienta o de software, ya sea en Word, en Canva, en PowerPoint o en algún otro medio, sí, sin ningún problema, mientras me dejen la evidencia o el link para poder yo accesar a esa línea del tiempo. ¿Ok? Luego les pide que en 8 líneas, es decir, en un párrafo de 5 a 8 líneas, escriban su experiencia, es decir, cómo les fue escuchando a este familiar. Escriban su experiencia de 5 a 8 líneas. En inglés no pide la versión en español. Recuerden, solamente la versión en español es en preguntas, inglés y español. En respuestas, inglés y español, nada más. En la línea del tiempo no lleva versión en español. La narración de su experiencia en cuanto a cuando entrevistaron a su familiar no lleva versión en español, ¿ok? 5 o 8 líneas. Y por último dice en un audio narra tu línea del tiempo, leyendo en inglés las preguntas y respuestas. Pega la línea del tiempo aquí viene algo importante, que veo que muchos se confunden. Me dicen, es que no puedo con la línea del tiempo, me estoy confundiendo, ok. Si se confunden, váyanse a sus preguntas y solamente preguntas y respuestas graben, así directo. Vayan, vean preguntas y respuestas y grábenlas. Y con eso va a ser más que suficiente. No se preocupen por el tiempo en esta instancia. Pueden excederse que les gusta un minuto o más, minuto y medio máximo. Si les pide un minuto y medio, excédanse máximo un minuto y medio más, ¿ok? Más que suficiente. Enfóquense en la fluidez, no tanto en la pronunciación. Yo digo que no importa, importa. De hecho, es dentro de las cosas del inglés lo más importante. Pero recuerden que estamos aprendiendo inglés. Y por primera cuenta necesitamos tener un acercamiento y interiorizando esas nuevas palabras en nuestro cerebro. Si no las tenemos, va a ser muy difícil que después en algún punto las podamos descifrar o decodificar, ¿ok? Entonces enfóquense en la fluidez. Muy bien. Dudas o preguntas, si tienen dudas o preguntas, saben que pueden contactarme y puedo apoyarlos sin ningún problema, ¿ok? Pues bueno, nos vamos despidiendo, no sin antes saberles un par de señalamientos. Recuerden que tienen que participar en el foro de aprendizaje, en el Learning Forum. No hay estudiantes que hayan participado esta semana y eso llama mucho la atención. Sobre todo recuerden que su actividad académica está siendo monitoreada. Si en algún punto piden apoyo y ustedes no se apoyan a ustedes mismos, es decir, estando activos, va a ser muy difícil que Prepa en Línea les proporcione el apoyo siendo estudiantes ausentes. Eso sucede igual en la presencialidad. Cuando un estudiante va y pide apoyo, se ve su antecedente, su récord, y nos damos cuenta que pues no va, está reprobado. Es un estudiante que sinceramente brindarle más allá del apoyo que quizás ya se le brindó, en algún punto pues no se le va a terminar brindando de la manera que esperan menos. Entonces, háganse presentes, cumplan con sus responsabilidades académicas que de manera voluntaria decidieron asumir. Si ya tenían muchas otras actividades o responsabilidades como la casa, el trabajo, los hijos, la familia, todo lo demás, agregaron o en algún punto se dieron cuenta que tenían un resquicio, aunque sea para poder abordar sus responsabilidades académicas, pues denle en ese justo momento y espacio su espacio a Prepa en Línea o a su vida académica, ¿ok? Entonces, háganse presentes por ella. La otra es que recuerden que tienen derecho a sus extensiones de tiempo, pueden solicitarlas máximo 72 horas después de que se cumpla el cierre, o me ha dicho, después de que cierre la plataforma, pero no me escriban para decirme, asesor, ¿cuántos días me da para hacer la actividad? No, háganla, ya que esté hecha, escriban el máximo antes de que termine el miércoles y yo les doy su extensión de tiempo, siempre y cuando me escriban, expliquen el por qué no mandaron su trabajo y ya con eso pues puedo hacer, abrir la posibilidad de que suban su actividad integradora, ¿ok? Tampoco sean tan de colocar por ahí, es que me dio flojera y cosas así, no, por lo menos algo que realmente justifique el por qué es que no se cumplió en ese momento. ¿Listos? Pues un gusto,
La siguiente semana vamos a seguir con los espacios abiertos por la mañana. Traté de hacerlos por la tarde, pero veo que no hay asistencia en sí en las tardes. Y recuerden lo que les mencioné, mi disponibilidad está amplia toda la mañana. Las tardes me cuesta un poquito, pero trato de buscar algún espacio, viendo que se vayan conectando. Vi que no surtió efecto, así que por el momento seguiremos en la mañana, salvo que alguien me escriba y me señale lo contrario, ¿ok? Pues bueno, agradezco, nos estamos viendo la próxima semana, como siempre. Hasta luego. Bye bye.